depósitos que son de a partir de febrero, marzo, abril y mayo y junio. Eso a partir del lunes en adelante me llaman y van a ir a recoger sin problema. Domingo, ¿y cómo si el lunes supuestamente se presenta el... No es cierto, les digo ahora, les voy a aclarar que ese presentado, que no sé de dónde salió, seguramente fue una mala interpretación de alguien. Eso no es cierto, solamente que era un comentario, no es un decir y confirmar eso. El comentario, eso vamos a suspender, fue una equivocación de alguien, ¿verdad? Pero presentado no existe. Chino, una pregunta. ¿Desde cuánto tiempo supiste vos que la empresa se iba a quiebra? Hace 22 días. No, eso es mentira. Claro. Y desde hace 22 días y hace más o menos 15 días que usted estuvo ahí en el locutorio y yo le pregunté si usted sigue enviando las cajas y usted me había dicho, sí, sigo enviando, amigo, me dijiste. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué me mentiste entonces? Yo le voy a aclarar. Muy bien. Voy a aclarar. Yo por el depósito, yo he embarcado todo. ¿Por qué no se envió? Porque tenemos este problema en Paraguay. Entonces la empresa naviera me deja trabajar. En mi caso, por ejemplo, Él sabía que tenía problemas. Domingo me dicen que hay un último container que salió el día 7 de junio, si no me equivoco, ¿no? ¿Es verdad eso? ¿No? Sí. ¿Este hombre puede todavía enviar container? Yo no puedo porque estoy ya en quiebra. Y una pregunta, don Domingo. Una pregunta. A mí me llaman muchas madres, me llaman y me comentan que usted sigue recogiendo cajas. Y la vez pasada le preguntó a mi marido y usted le había dicho de que no. Pero nosotros tenemos la confirmación de que usted seguía recogiendo. Y mi pregunta es lo siguiente: ¿cómo don Domingo, si está en estos problemas, por qué no soluciona primero su problema, este problema grande que hay, y después para empezar a hacer la recogida otra vez? Esa es la pregunta que a mí me hacen todas las madres que me llaman. Y yo la verdad que don Domingo, te digo, me duele muchísimo porque hay muchísimas madres que vienen aquí a trabajar, dejan a su hijo para poder enviarle algo, un regalito a su hijo. Y a mí como madre eso me duele muchísimo, don Domingo. Y esa pregunta le hago otra vez. Yo hace 22 días, un mes a lo sumo, estaba todavía trabajando con él. La persona que está aquí, la señora que me llamó hoy y hace 8 días que le recogió la caja, una señora, no me acuerdo más su nombre porque recibo miles. Esta señora en junio entregó también caja y yo también entregué 5 cajas. Yo hasta junio estuve todavía con eso y después ya no pude porque ya no. Que hace 8 días que usted pasó a recoger su caja. ¿Eso es verdad o es mentira? Es cierto, pero no de mi empresa, es de otra empresa y con factura de la otra empresa. Porque ella tiene conocimiento que usted es la persona que se encarga de recoger su empresa. Ella en ningún momento me manifestó que es otra empresa. Eso es lo que me manifestó. Sí. Y yo le transmito esa pregunta de esta señora que no puede estar aquí porque está trabajando, porque muchas mujeres vienen aquí a trabajar que ni siquiera tienen un día libre. Y la verdad, como madre, y le vuelvo a repetir, me duele muchísimo lo que está pasando. ¿Cómo se llama la otra empresa? Esa factura Unienvíos. ¿Cómo? Es Unienvíos. Esa factura, por ejemplo, no es de Unienvíos.